Regresamos en este panorama de la mañana y ya tenemos con nosotros a Miguel Collado Di Franco, economista y vicepresidente ejecutivo del CRES. Muchos de ustedes conocen sobre el CRES. Ellos viven haciendo estudios económicos, de fiscalidad, del sector eléctrico, de la deuda, y viven haciendo aportes muy interesantes. Buenos días. Un amigo que está por aquí saludándonos, el ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, que está por aquí. Muchas gracias por pasar a saludarnos. Debe venir por aquí un día de esto, ¿eh? Claro. Bueno, entonces, gracias Miguel Collado por recibir nuestra invitación y gracias por compartir con la audiencia y con nosotros en este panorama de la mañana. Gracias por la invitación. Primero, Miguel, explicarle un poquito a la gente sobre el CRES. ¿Qué es el CRES? Ya yo más o menos le dije lo que ustedes hacen, pero ¿cuál es la razón de ser de que el CRES nazca como institución y qué buscan ustedes desde el CRES? Muy bien, muchas gracias. Buena forma de empezar la conversación con ustedes. El CRES, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, es una institución que surge en el 2011. Ya cumplimos prácticamente en este mes 15 años. Es una institución que se le conoce como Centro de Pensamiento Económico, en lo que en inglés se le conoce como un think tank en economía. ¿Y qué es lo que busca el CRES? Estudiar la economía y hacer propuestas de políticas públicas. O sea, nosotros no nos limitamos a ver lo que está pasando, sino que tratamos de que las cosas mejoren y, en consecuencia, proponemos políticas públicas, reformas estructurales. Es una institución que no hace ningún tipo de consultoría para nadie. Es totalmente independiente. Soy vicepresidente ejecutivo y lo que hacemos es, como le dije, publicar nuestros análisis. Tenemos una página todos los jueves en Diario Libre. En nuestras redes sociales nos pueden buscar como cres.org.do en nuestro website y a través de ahí pues llegar a nuestras redes sociales. Bueno, un placer conversar con usted, Gracias, Miguel. Yo también igual. soy muy seguidora del CRES y de los aportes económicos que hace, las estadísticas que hace al país. Y a propósito de eso, me gustaría saber, usted dice, no hacemos estudios para nadie, pero por ejemplo, toda la información que ustedes publican es información de valor. ¿Los han llamado, por ejemplo, de alguna administración de gobierno para pedirle esas informaciones que ustedes publican, esos datos, y cómo ustedes hacen toda esa investigación? Si se sirven solo de la misma información que tienen los portales del gobierno, o si ustedes tienen un equipo de gente trabajando e investigando. Tenemos un equipo de personas que básicamente se nutren de las informaciones oficiales, de los organismos del Estado, del gobierno, y también de multilaterales, organismos internacionales, otros centros independientes que también hacen investigaciones o publican índices. Se les solicitan información directamente a las autoridades usando la ley de libre acceso a la información cuando necesitamos una información que necesitamos. Las autoridades lamentablemente tienen poco diálogo con las, digamos que organizaciones así como esta, que la llamaríamos de la sociedad civil. Ustedes hicieron propuestas, yo recuerdo, para la reforma del tributaria. 24, sí, ustedes hicieron propuestas interesantísimas, Sí, no sí. le dijeron, venga, vamos a ver, Sí, presenten. sí, lo hicieron, lo hicieron, es correcto, gracias por preguntar, pero en un momento los políticos se interesan por ciertas reformas que podrían ayudar, hacen campaña incluso en base a ideas del tipo que uno promueve, pero una vez llegan a la administración cambian de parecer. No sabemos exactamente por qué, porque le beneficiaría muchísimo al país, no a ellos en particular, al país, y es lo que uno busca en realidad. Mi querido, bienvenido. Gracias. El objetivo de este espacio donde ustedes publican eso, porque escucho que usted dice, bueno, somos independientes.
lo que me dice a mí, que ustedes no tienen el interés de trabajar necesariamente con un gobierno, sino ustedes vierten su información ahí para que para que los gobiernos también la utilicen. Entonces, ahí me surge la pregunta, ¿estarían ustedes dispuestos a alguna rama de ustedes, asesorar al gobierno, no tan solo con la propuesta que ya ustedes sometieron, sino a estar ahí de manera continua para esta información y los aportes que ustedes puedan hacer, servirles al gobierno, o ustedes se niegan a esta opción y ustedes se quieren mantener independientes? Mira, cuando tú le das a la sociedad, incluyendo a los políticos, una ley de responsabilidad fiscal en el 2013, cuando nadie estaba prácticamente hablando de eso, el CRES hizo un anteproyecto de ley que fue convertido en un proyecto de ley por 5 diputados de los 5 partidos mayoritarios en aquel momento. En el 2013. En el 2013. 2013, estamos hablando de hace 13 años atrás, cuando de nuevo nadie hablaba de eso. Ese proyecto de ley estuvo en el Congreso y perimió, se volvió a someter, hasta que llegó un momento en que no le interesó a las autoridades. El proyecto de ley, en este caso también, anteproyecto de ley de una reforma integral al Código Tributario, también se le entregó a las autoridades. Diversas funcionarios del gobierno lo tienen en sus varias versiones. Hemos venido trabajando desde el 2012. La versión que tenemos actualmente, que la hemos actualizado, es la del 2015. Y ¿qué te quiero decir con eso? Que hay la voluntad y la intención. De nuestra parte, sí, porque no vamos a operar en el vacío. Nosotros lo que queremos es que lo que hacemos se haga, se lleve a efecto, pero si no hay interés de las autoridades, pues no podemos esforzarlas. Ahora, de trabajar como consultores, asesores de las autoridades, no, porque eso no quita la independencia. Es que el economista que trabaja para alguien específico, que recibe dinero de alguien en particular, de quien sea, pierde su independencia, ya está trabajando para esa persona. Entonces, por eso es que ustedes oyen tantos economistas que tienen una línea, porque hay algunos intereses que es entendible. Don Miguel, cada quien quiere preservar lo suyo. A junio de este año, la relación deuda pública-PIB era de casi un 60%. 59.5, ya va sobre los 83,000 millones la deuda pública. ¿Usted cree que es sostenible mantener esta deuda pagando altos intereses? Cuando muchas veces, ya casi está superando lo que es el 4% que se le destina a educación. En lo próximo, ¿usted cree que si seguimos con ese ritmo, podríamos caer en un impago, en un default, o todavía la República Dominicana puede sostener este ritmo y puede seguir endeudándose? Mira, es la pregunta como que nunca vamos a terminar, siempre la vamos a estar discutiendo, y es muy bueno que la traigas a la mesa. Precisamente desde el 2013, por eso le presentamos a la sociedad, a los políticos, una ley de responsabilidad social, fiscal, para evitar estos temas. Y también la misma reforma tributaria, para tener unas finanzas que sean sostenibles. ¿Qué está pasando? Tú lo acabas de decir. Cuando tú llegas a tener prácticamente un gasto en intereses de la deuda de 3.9% del Producto Interno Bruto, como dices, ya estás igualando a lo que se gasta en educación. Nosotros vamos a publicar mañana, precisamente, una gráfica, va a salir en la página que ya mencioné, que tenemos semanalmente, donde se ve la evolución de los principales gastos. ¿Cuáles son los principales gastos del gobierno? Educación, asistencia pública, asistencia social, salud y el gasto de la deuda. Y el que más ha crecido en los últimos años es precisamente el gasto en intereses. ¿Qué es lo que está pasando? Si tú analizas los últimos 35 años, los déficits de los últimos 5, incluyendo van a ser superiores al 3% o iguales al 3% del Producto Interno Bruto. Nunca se había dado en esos 35 años que en 5 años se sucedieran
esos déficits de 3 o más. Entonces, obviamente, esto está generando 5 años consecutivos. 5 años consecutivos. Este año dicen las autoridades, de acuerdo al presupuesto reformulado, que sería 3.2, dependiendo de cómo quede el PIB, podría ser 3.2, 3.3% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a sus estimaciones. Nosotros decimos que podría ser incluso un poquito más, pero eso no importa. El tema es que nos estamos convirtiendo en dependientes del endeudamiento. El gobierno, el Estado, pero también la economía, porque tú tienes un aumento en el gasto. Entonces, ¿es sostenible esto? ¿Será sostenible a tal punto en que nos presten dinero y nosotros podamos pagarlo? ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Ustedes son personas bien enteradas y están viendo las noticias desde, digamos que desde el viernes, que hay más titulares al respecto, de cómo en el mundo están incrementándose los rendimientos de los bonos. Lo han visto, ¿verdad? En Japón no se habían visto estos rendimientos desde hace más de 30 años, en Estados Unidos desde el 2007, en todas partes el bono de República Dominicana de 10 años también está subiendo. Entonces, en resumida cuenta, aquí hay un tema de gasto público, que te va a generar las necesidades de financiamiento, y el financiamiento proviene de la deuda y tú tienes que pagarla. Entonces ya cuando llegamos a este nivel, ya debe de preocupar verdaderamente en un mundo que está cambiando, en un mundo en que los intereses o los rendimientos de los bonos de la deuda se está haciendo mayor. Hay que tomar medidas. Esa es la palabra o la expresión con que yo concluiría. Sí. Bueno, gran parte de esa deuda, unos 900.000 millones, van hacia el subsidio de la facturación eléctrica, en el déficit fiscal que hay en el sector eléctrico. También tenemos un subsidio a los combustibles, tenemos un subsidio a las familias, un subsidio social. El ministro de Energía dijo que por cada centavo de dólar que se lograra disminuir con el plan de expansión energética el precio de la energía, era un 200 millones de ahorro en el precio del costo de la generación eléctrica. ¿Usted cree que disminuyendo el costo de la generación eléctrica, o sea, impacta a la disminución de esa deuda? Y en los otros aspectos de la vida nacional que tiene subsidio. Quería aclarar, el subsidio anda, o las transferencias andan por en los últimos años 1.600, 1.700, 1.800 millones de dólares. Sector eléctrico. A las EDES, sí. De eso una parte entonces, de subsidio y otra parte que de pérdidas. Bueno, a las sedes es básicamente esto, es las pérdidas de las sedes. Tú tienes subsidio por otro lado, que sería el bono luz, por ejemplo, que ahí no se está contabilizando. Estamos hablando estrictamente lo que se le pasa a la sede para cubrir sus gastos, sus costos también. Cuando yo me refiero al subsidio, no me refiero a ese subsidio social, sino al subsidio que tenemos todos los dominicanos. Exactamente. Bueno, se puede interpretar de esa forma. A lo que me refería es estrictamente a cuál es el dinero que gasta el gobierno. En concreto, sí. Que gasta el gobierno específicamente por las transferencias, aunque de nuevo hay un subsidio que no es al que tú te refieres. Gracias por aclarar. El tema aquí sigue siendo la distribución. Mire, la generación es un tema definitivamente. Pero donde está el problema en la distribución, porque ahí es que están las pérdidas. Entonces, hasta que no resolvamos ese problema, que no es porque la generación esté necesariamente más cara, porque baja y usted sigue teniendo pérdidas, sube, usted sigue teniendo pérdidas. Entonces, no es un problema de la generación, que sí se puede mejorar. Se pueden hacer licitaciones internacionales que una vez se interrumpieron en el 2012 porque se quería construir una planta localmente, era el gran proyecto de una administración pasada, y se cancelaron las licitaciones internacionales. Vuelvo a decirlo, usted hace licitaciones internacionales y invita a jugadores al mercado que no sean necesariamente los tradicionales que hemos tenido,
y usted puede tener una modificación si ese es un elemento que nos preocupa, que yo entiendo que nos debería, por la sostenibilidad de la oferta de energía, pero también por los precios. Entonces yo insisto, ofertas internacionales que sean bienvenidas, algo transparente, bien hecho. Claro, tal vez no estamos acostumbrados a hacer las cosas así, pero vuelvo, el tema es la distribución. Entonces, cuando tú tienes politizado un negocio, porque es un negocio, porque lo hay en el país, tenemos el ejemplo que siempre se pone de empresas que han podido vender electricidad, que la gente la paga, que es confiable, que no tienen apagones. Entonces, ¿por qué no lo hacen las redes? Porque no son pertenecientes a un doliente. Porque es muy fácil, si al final de mes usted tiene unas pérdidas de X cantidad de millones de dólares, usted hacer un formulario, un correo electrónico, lo que sea, como usted se vaya a comunicar con el Ministerio de Hacienda y decirle necesito una transferencia para cubrir mis pérdidas de tanto, y ese dinero va a aparecer. ¿De dónde va a aparecer? De 1.600 millones, casi 1.800 millones. En el año entonces va a aparecer del bolsillo de los contribuyentes, del endeudamiento al cual tú te referías muy bien. Entonces, hasta que eso no se rompa, no se acabe con ese tema, pues por más que tú hagas en generación, si las empresas siguen perdiendo 42%, 39%, el monto que sea, ¿qué empresa se sostiene así? Ninguna. No hay forma. Hasta que usted venda plátano, si usted compra 100 plátanos y 40 se le caen en el camino, por decir una cosa, o no es capaz de cobrar los plátanos que vende, entonces, ¿en qué está? Si lo ponemos en palabras sencillas. Alfredo. Sí, le recordamos a la gente que estamos hablando con el licenciado Miguel Collado Di Franco. Él es el presidente, ¿verdad? Vicepresidente, perdón, del CRES. Miguel, gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Nosotros teníamos deseo hace mucho tiempo de tenerlo aquí a usted con nosotros. Nosotros reconocemos y valoramos el trabajo que usted hace desde la CRES. También usted tiene una alianza estratégica con el Diario Libre para la publicación de sus trabajos y siempre le damos seguimiento a eso, y en nuestra página también lo resaltamos. Yo veo que la deuda, en un trabajo que ustedes realizaron recientemente sobre la evolución de la deuda pública consolidada, desde el año 2000 hasta el 26, yo veo que en el año 2020 estaba, y esa deuda es compartida al 2020 porque entraron en agosto el nuevo gobierno que encabeza el presidente Abinader, estaba en 57.266. Hasta el día de hoy está en 83.797. Es decir, que el aumento ha sido, cuando tú restas los 83.797 versus los 57.266, que fue como ellos encontraron la deuda, se habla de un aumento de 26.531 millones de dólares. La pregunta mía es, dentro de esto, se dice que este gobierno ha tomado más de 50.000 millones de dólares. ¿Fue que ellos pagaron parte de esa deuda, que la diferencia son 26.000? Eso para que le aclaremos a la gente. Y segundo, una segunda pregunta. Nosotros siempre hemos dicho, y quiero ver su opinión, cuando este gobierno inició, el presupuesto general de la nación que manejó el expresidente Danilo Medina eran de 999 mil millones, no llegaba al billón. En el día de hoy es 1.700.000 millones de pesos. Se habla ya casi de duplicarla. Elvin y yo siempre hemos sostenido de que porque el gobierno no ha sido capaz de ajustar sus gastos para generar mejor un superávit, porque nosotros ya estamos recaudando 1.300.000 millones de pesos y estamos buscando más de 300.000 en préstamos para completar el déficit, el presupuesto, y ese es el déficit presupuestario.
Su opinión sobre eso. Bien, tú planteas ahí, yo creo que tú resumes bien cuál es el principal, digamos, aspecto de preocupación que hay que atender en República Dominicana, que es el fiscal. Y el fiscal empieza por el gasto, y tú lo acabas de decir. Y no es solamente esta administración, también las que pasaron, en el sentido de si se interesarían en reducir el gasto. Mira qué curioso que las mismas autoridades, cuando asumen en el 24, anuncian que van a reducir dependencias públicas, que van a hacer fusiones, y uno hizo el análisis y determinó que, bueno, lo que estaban proponiendo no iba a ser gran no era cosa. Significativo. No, y lo demostró la realidad, los años, los meses. Entonces, cuando las autoridades no cumplen lo mismo que anuncian, ya tú entiendes que por ahí no es que va la cosa, no hay interés. Me tengo que referir a lo mismo que dicen las autoridades para no estar especulando, no introducir algún elemento ajeno a lo que, reitero, manifiestan desde el gobierno. A finales de abril se dijo, mira, no vamos a vamos a atacar el tema internacional que nos está afectando con una redistribución de 40.000 millones del gasto. 40.000 millones van a pasar de tal sitio, nunca se dijo de dónde, a ser gastado por los temas ¿Ese es el complementario? No, eso es el presupuesto reformulado, fue ahora recientemente, se introdujo en julio. Yo me refiero a unas medidas que se llamaron de contención del gasto. Ustedes recordarán. ¿El plan anticrisis? No sé si le llamaron así, pero sí, porque al anticrisis le han llamado más al que anunciaron en julio. A ese me refiero, uno que anunció el director de presupuesto, se anunció desde la presidencia, desde el mismo Palacio. Búscanlo ahí, si no lo tienen a mano, fue eso, porque eso salió en todas partes, fueron esos 40.000 millones. ¿A dónde voy? Simple y llanamente que se han reducido esos 40.000 millones de una parte del gasto para pasarla a otra y no tener que haber introducido esta reforma, que no se la quería llamar reforma, tributaria, de la ley 3026, que te incrementa los impuestos. Entonces, en resumida cuenta, aunque haya manifestación desde las autoridades, en realidad no se materializa un control o reducción del gasto. ¿Por qué no hay interés? Bueno, lo que hay interés es en gastar. Y si seguimos gastando, aunque usted incremente los impuestos, vamos a seguir en un círculo vicioso. Y es que pueden que aumenten los impuestos efectivamente, pero si usted lo va a gastar, va a volver a la necesidad de mayor necesidades ingresos de financiamiento, sí. Y ahí vuelve al tema de la deuda que fue con el que tú empezaste. No, espérate, Miguel, con el que tú empezaste. Entonces vamos a seguir en eso. Pero explícame esto. Dime. La diferencia, esta gente han tomado más de 50.000 millones de dólares, pero cuando tú restas la diferencia de los 83 con los 57, solamente da 26. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que la deuda está la diferencia del 2020 al 2026 en 26.000 millones? Es que ellos han pagado parte de esa deuda. Mira, ahí en ese consolidado tú estás tomando, o estaríamos tomando la deuda del Banco Central. Sí. Hay unos 16.000 y tantos millones ahora mismo. En reservas. No. Son títulos, sí, es para cubrir el cuasi fiscal, son títulos que emite el Banco Central. Porque el Banco Central ha venido emitiendo títulos y tiene que pagar intereses, y lo que hace es vuelve y emite para saldar títulos que se han vencido, pero también tiene nuevas necesidades. Entonces, si nos vamos estrictamente a lo que es el sector público no financiero, que sería el resto del gobierno, sin la parte, esa deuda que es la más importante en la parte financiera, que es la del Banco Central, tenemos un incremento, yo tengo aquí anotado desde ahora de junio,
está en 67.370. Estuvo en 44.622. Entonces, no puedo hacer el análisis, y perdona, aquí en el aire, rápidamente, de lo que tú me preguntas. No, está bien. Pero lo que te puedo sí decir es que hay deuda que se toma para pagar compromisos que ya tú tenías antes, pero indudablemente la mayor parte viene por nuevo financiamiento. Eso debe estar clarísimo. Y por eso mencionaba que aquí tengo le dije 5 años, del 2022 concretamente. Hace 35 años no pasaba eso. No pasaba que teníamos déficits 5 años de consecutivos iguales por o encima superiores al 3% del Producto Interno Bruto. Habíamos tenido déficit de 2.7, 2.8, llegábamos a 3, volvíamos y bajábamos. Entonces, es preocupante la situación si nos vamos a quedar ahí. Miguel, quiero preguntarte varias. Número 1, ¿cuál consideras tú que es el principal problema de la economía dominicana? El déficit eléctrico, el endeudamiento, la presión tributaria, el gasto corriente, la informalidad. Eso por un lado, ¿verdad? Esa es una pregunta. La otra, el modelo que yo he estudiado porque me interesa el tema tributario y fiscal, y me he puesto a estudiar otros países de la región que han hecho reformas tributarias profundas y les ha funcionado. Han bajado el IVA un poco, han colocado monotributos para combatir la informalidad, y aquí uno se cansa de hablar todo eso. Ustedes lo han hecho, nosotros desde aquí como acuciosos sugiriendo cosas, pero parecería que en la visión de este gobierno cualquier tema que se hable de fiscalidad es solo subir impuestos, entonces yo quiero entender cómo ustedes lo ven, qué es lo más conveniente, modelos que han funcionado, esas dos cosas. Vamos a empezar por lo último. La propuesta del CRES siempre ha sido simplificar el sistema tributario. Cuando decimos simplificarlo, nos referimos a reducción de figuras impositivas. Hay muchas figuras impositivas totalmente distorsionadoras. Ahora, cuando hubo este cambio en el sistema tributario recientemente, se habló, por ejemplo, uno que siempre nos viene a la mente, el tema del pago de impuestos por las transferencias electrónicas y cheques. El punto 15, el punto 20. Que ahora, tú quieres un impuesto más distorsionador que ese y que no te ayuda con la formalización que tú mencionabas, ni con la misma bancarización. O sea, tú tienes una estrategia de bancarización desde el mismo Estado, pero tienes un agente, las autoridades monetarias, trabajando para eso, pero tienes otro que es el Ministerio de Hacienda, al cual se le da la encomienda de buscar dinero, trabajando en la otra dirección. Entonces, ese es un ejemplo, simple, porque a todos los conocemos y a todos nos afecta. Entonces, tener un sistema tributario más sencillo en cuanto a menos número de tasas impositivas y tasas menores, ampliando las bases. Entonces, ¿ha habido estrategias o reformas exitosas en el mundo? Claro que las hay. República Dominicana es un ejemplo concreto de eso y evidente. En 1992 tuvimos una reforma del Código Tributario. Cuando se hizo, a Balaguer se le dijo, que era el presidente en el momento, mira, se van a caer las recaudaciones. Tú no vas a tener dinero, no va a tener dinero ni para pagar la nómina. Al tercer mes se habían duplicado las recaudaciones del impuesto sobre la renta, que se bajó. A la persona física podía llegar al 70%, a las empresas al 46%. Se bajó a 30% y al tercer año llegó a 25%. ¿Y cuánto estamos hoy en día? La mayoría de la gente 27 y ya hay un 30%. Y con ese 30% subimos, estamos en el 25% superior de los países del mundo que mayor tasa cobran, que mayor tasa impositiva tienen a las empresas. Estamos en el sobre el 72, ya estamos subiendo. ¿Nos hace más competitivos? Por supuesto que no. Entonces uno dice, hay que hacer una reforma por las razones correctas. Entonces una reforma de ese tipo, más o menos como la que esbozamos, tú vas a tener una economía más competitiva y tú quieres crecer. Y eso fue lo que parte del discurso de venta.
de esta reforma, pro crecimiento, pero no va a estar creciendo con tasa más alta, con unos impuestos que yo le digo a las empresas, con quien uno habla a los empresarios, que chequeen bien muchas cosas que se pusieron ahí, de las cuales no se habla, porque afecta más a la empresa. Pero ¿quién termina pagándolo? Porque se nos dice, no, eso lo va a pagar el 1%, los más ricos. No es así. Ese 30% de la manera en que pueda ser transferido a los consumidores, lo será. Porque hay una cosa que la gente que nos está escuchando, viendo, tiene que tener clara. Una cosa es quien paga el impuesto, quien hace la transacción a la autoridad. A la renta. Exactamente, a la autoridad. Quien compra el producto. Y otra, que lo compra, que es lo que se llama la incidencia tributaria. Entonces hay que distinguir entre esas dos cosas, sobre quién recae el peso y sobre quién hace la transacción, o la transferencia, o el cheque, etcétera. No es lo mismo. Entonces sí podríamos tener una reforma, claro que sí. La tuvimos en los 90, bastante buena, pero fue saliendo de una crisis. Entonces hay que llegar al punto de tener una crisis en República Dominicana, y no es para asustar a nadie, es simplemente una pregunta que uno debe hacerse. No, lo correcto es prever. Entonces tú me hacías al principio la primera pregunta. En todo lo que tú tocaste, el tema fiscal es uno solo para mí, el tema fiscal, porque si tú ves la informalidad, que creo que, bueno, el tema eléctrico, vamos, que lo estuvimos tratando. El tema eléctrico, si te consume o si te puedes representar el 40% prácticamente de tu déficit, pues tú tienes un tema por ahí que es serio. Si tú estás destinando 1.700, 1.800, y este año no sabemos cuánto, porque no se transparentó. La proyección a 2.000 millones de dólares. Podría ser 1.900, podrían ser 2.000, no sabemos, y en el presupuesto reformulado no se transparentó ese monto. Como no se transparentó en cuánto van a aumentar más los subsidios a los hidrocarburos. Eso es importantísimo, y eso lo aprobaron los legisladores, así. Entonces, cuando tú tienes ese tema, te afecta la fiscalidad. Pero el mismo sistema tributario, como tú mencionabas, te afecta la informalidad. Entonces, aquí quiero hacerte un comentario. Fíjate, que nosotros hemos venido tratando, y ya sería la semana antes pasada, las autoridades trajeron aquí a 2 oradores a un evento que hicieron de Meta RD 2036. Lo vi. Ok, muy buenos, Velasco y sobre todo Sturzenegger. Argentino y chileno, me parece. Correcto. El ministro Sturzenegger habló sobre desregulación, habló sobre reducir gastos, la experiencia que han tenido, que ha sido positiva, y el ex ministro Velasco habló de algo muy interesante, y es que en América Latina nos gusta tener empresas pequeñas, y creemos que eso es bueno. No, eso es nada bueno. Usted lo que quiere es empresas más grandes, que añadan más valor, que tengan mayores inversiones, que puedan contratar a más personas. Entonces, caemos en una trampa de hacer políticas específicas para las pequeñas empresas, y creemos que le estamos haciendo un bien. Y lo que usted está haciendo, y hemos escrito y publicado sobre eso, es la trampa del tamaño. No van a querer crecer, y cuando lleguen al nivel mediano al que pasarían, perderían el incentivo y pasarían a ser más grandes, bueno, pues tratarán de evitarlo. Entonces, ¿qué es lo mejor? Corregir todo el sistema tributario y no tener esos problemas. Entonces, baje las tasas, hágalo más sencillo, los trámites, no tenga trámites mensualmente, que tú tienes que tener empleados dedicados únicamente a la comunicación o la relación con la DGI o con la DGA, quien sea. Dedícate a producir, que eso es lo que necesitamos, emprendedores que no estén dedicados a la burocracia. Y el tema del gasto, que ya hablábamos, y no sé qué más se nos queda de tu pregunta. Entonces, el gran tema de República Dominicana es el fiscal, es el que hay que atacar, y nos afecta por muchas áreas. Don Miguel, cada cierto tiempo vemos cómo el CRES publica las estadísticas de la nómina pública
de cuántos empleados hay. Vimos recientemente que el ministro de Administración Pública no tiene conocimiento de cuántos empleados hay. Y a propósito de eso, la semana pasada vi que ustedes publicaron el ranking de los países de América Latina con los mayores empleados, que República Dominicana está en 5º lugar. Entonces me gustaría saber, ¿tiene usted el dato exacto de cuántos empleados hay en la administración pública para ver si las personas que dirigen esa parte se enteran porque no lo saben? Y también me gustaría saber, aprovechando mi turno para preguntar, a 2 años de esta administración de gobierno, ¿cuáles son sus proyecciones económicas para estos 2 años que ya son los últimos del presidente Abinader? Y quizás alguna recomendación de cara a ese mismo tema de la economía. Empecemos por lo primero. Tú decías cuál es el número de empleados que tiene el Estado. Bueno, hay 2 formas de buscarlo. Una es o por encuestas, que es como la encuesta que hace el Banco Central de fuerza de trabajo, que te da uno, no voy a darte el número exacto, pero aproximadamente ellos estiman 760 y tantos mil empleados. En el análisis que ustedes publicaron está en 780.060 empleados. Ahí voy. Entonces, ¿cuál sería la mejor forma de tú obtener, manejar un dato? No con encuestas, sino con los registros administrativos. ¿Cuáles son los registros administrativos que uno entiende son los mejores para este caso? Son los de la CISALRIL. Entonces, ahí te aparece, tienes una tabla que se titula el número de personas, dice personas, no dice puesto, cargo. Contratados. No, cuando voy a esto, porque si es personas, deberían estar registrados en la CISALRIL por su número de cédula. Entonces, fulana de tal, fulanito de tal, cédula tal, entonces se agregan y me da, no, les da a ellos los 780.000 que uno toma. Entonces, para nosotros es... Empleados públicos, hay que resaltar. Correcto. Empleados públicos, ya sea en el gobierno central o en el resto del Estado. Sí. Que ese no sea el dato correcto porque ahí haya duplicidad. Eso debería ser aclarado. Nosotros quisiéramos, vamos a pedirle a la CISALRIL que nos aclare a partir de esa información que da el ministro. Ahora, de 760 y tantos que estima el Banco Central a 780, 659.841 habían en el año 2020. Hoy hay 780, 120.000 empleados más. Pero el punto, gracias por el dato, pero el punto al que voy es que no hay tanta diferencia. O sea, eso no es... Entre el es, Banco Central y la CISALRIL. Es por ahí. Entre una estimación y un registro administrativo, que cuando de nuevo un registro administrativo se supone que es lo que tú asientas, porque es un empleado del Estado, que tú debes saber quién es. Y reitero, ¿cuál es la mejor forma de tú saber la identidad de una persona? Es a través de su número de cédula. Entonces, por ahí es que debe andar el número. Y la otra pregunta que me hacías es con relación a qué uno estima, con relación a cómo terminará en economía, estos años. quedan 2 años. Bueno, desafortunadamente se seguirá perdiendo la oportunidad de hacer reformas estructurales necesarias para el país, porque ya uno no ve a tan poco tiempo de unas elecciones y es normal con el ciclo político que esto no suceda. Entonces seguiremos, hay que decirlo como es, perdiendo el tiempo en República Dominicana para avanzar en términos de reformas estructurales. ¿Y qué podría pasar? Bueno, esperamos que el tema de la guerra, que no se va a terminar por ahora, de Medio Oriente, lamentablemente, desafortunadamente es así. Lo que mencioné anteriormente con la pregunta de la deuda, el tema de los costos de los intereses que se están viendo a través de los rendimientos de los bonos, pues esos son efectos externos. No sabemos exactamente cómo nos van a perjudicar, ojalá y no mucho, pero internamente, ¿qué se va a hacer que estimule la economía en términos reales? No estímulos artificiales, no estímulos de que yo voy a gastar más para que crezca el PIB, porque el gasto va al PIB.
Entonces es engañándonos nosotros Querido, mismos. yo quiero aprovechar. Y tampoco tampoco en la parte monetaria que también nos aboquemos a estímulos monetarios para hacer crecer la economía, sino que crezca de manera sana. Y ya para terminar y darte el chance, bueno, que siga creciendo el turismo. Eso es obviamente beneficioso. Las remesas, bueno, que no me gustan que la incluyan dentro de, a nadie eso. A nadie nos gusta, no, pero vamos a ver. Pero el tema es en términos de reformas estructurales, ahí es que estaría la cosa. Querido, Gracias, a propósito de eso y que usted es el experto, ¿quién mejor que usted tratamos. ¿Quién mejor que usted, una voz autorizada? Le he escuchado varias veces mencionar el tema de la reforma. Sí. Reforma. Sí. Entonces, si yo le preguntase cuáles serían esos 3 puntos que el gobierno debe tomar en cuenta. Primero, como ya usted mencionó la reforma, pero me gustaría que usted lo dejara claro, que usted sí apoyaría que se ejecute una reforma fiscal. Y de ser así, ¿cuáles serían esos 3 puntos que usted entiende que se deben abordar o sí o sí? Tú dices, porque podríamos hablar de diferentes reformas. Por eso quisiera que usted lo aclarara. Vamos a hablar, bueno, reformas en el sentido de, tal vez no de, vamos a entrar en los detalles, claro que sí, podemos entrar en ello, pero mira, tenemos una reforma en el sector eléctrico que está pendiente, eso ya lo sabemos. Sí. La reforma laboral, ¿cuánto más tiempo va a durar en el Congreso y qué va a salir de ahí, al fin y al cabo? Entonces, ese es un tema importantísimo para República Dominicana, que quiere competir con otros países, que tiene una población joven que no encuentra empleo, porque para una empresa despedir a una persona que ya tiene mucho tiempo y que no le está rindiendo, que lo que está haciendo tal vez es un estorbo, no puede hacerlo. Y esto es, beneficia a las empresas tener movilidad en el mercado de trabajo, pero beneficia a los trabajadores, porque de verdad que a los jóvenes se les hace más difícil. Y nosotros los consumidores también tenemos mal servicio, porque hay personas que no le importa para nada el servicio que dan, porque lo que quieren es sus prestaciones aquí hay que aclarar, no es que una reforma las vaya a eliminar, porque eso no debería suceder de ninguna forma, además de que está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo y está establecido en la ley que creó el sistema de seguridad social, que lo que debe haber es un mecanismo como un seguro de desempleo. Entonces, esas son 2 reformas importantes. En la parte fiscal, mira, aquí hay que volver y revisar la ley de responsabilidad fiscal. ¿Por qué? Y se lo dijo el ministro Sturzenegger al gobierno. La propuesta de ustedes del 2013. Ya tenemos una más actualizada. 2015, la última. Hay una del 21 que tenemos. Bien. Porque aquí tenemos una legisladora. Claro. Bueno. Que puede retomar fácilmente esa propuesta. Eso sería fantástico si hubiese el interés, por supuesto, pero de nosotros, de que lo hay, lo hay. Entonces, en la parte fiscal, específicamente en lo que tiene que ver con la responsabilidad fiscal, mira, ¿cómo se logra la responsabilidad fiscal? Con reglas fiscales. Solamente tiene una regla fiscal esta ley que tenemos oficialmente, la que se aprobó el año antepasado. Y esas reglas fiscales de crecimiento del gasto primario, antes de intereses. Ese crecimiento se te afecta por la inflación. Entonces, en un periodo ahora que tenemos una inflación superior al 5%, tú tienes que un crecimiento real, no sé si esto es muy complicado lo que estoy explicando, si ustedes me ayudan para aplatanarlo, tienes un crecimiento real que puedes tener cada año, más la inflación esperada. Si tienes una inflación superior al 5%, vas a tener entonces un crecimiento de 8 y pico % en el gasto antes de intereses, no en el gasto total. Entonces tú vas a seguir con déficit, los déficits de lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces eso hay que corregirlo y, como les reitero, le dijo el mismo ministro Sturzenegger, traído por las autoridades, lo ideal, lo correcto es tener una regla por lo menos de equilibrio fiscal, es decir, de balance equilibrado, no de déficit.
Nosotros en nuestra propuesta quisiéramos una de superávit. Superávit, ¿por qué? Porque el superávit te permite ir desmontando la deuda y tener incluso hasta un colchón. Un fondo que está estipulado ahí en la propuesta nuestra con un nombre y todo, Fondo de Estabilidad Financiera. Y ese fondo lo que haría sería que en los años malos, que venga una tormenta, un ciclón, que las recaudaciones... No hay que salir a buscar apretado. Que pasó Sería en el periodo 93-2000, ideal. que hubo una reducción de la deuda y un crecimiento del PIB extraordinario. Entonces, perdón, para terminar, ese sería un elemento importantísimo, además del tributario que ya hablamos anteriormente. Sí, por ahí es que va la cosa. Bueno, hablando de la inflación, a mí me gustaría saber el impacto que ha tenido la inflación en el poder adquisitivo de la gente. Y lo otro es, usted hablaba de la reforma laboral. El empresario Juan Elías Rainieri se ha pronunciado en varias ocasiones sobre, a propósito de la reforma laboral, él plantea que el tema de las cesantías se deje establecido para las empresas grandes, pero que para la pequeña pudiese utilizar un mecanismo del seguro laboral. ¿Qué le parece esa opinión a usted? Podría ser, yo preferiría lo siguiente, es quien ya está en el sistema, ya está empleado, ya está dentro del sistema que tenemos actualmente, no pierde sus derechos adquiridos, no importa el tamaño de la empresa, es el individuo, esto debe tratarse como individuo. Que no tenga efectos retroactivos. No, usted ahora mismo... Que sea para el porvenir, para el futuro. Se hace un corte, ya se les respetan sus derechos adquiridos en ese sentido. Entonces, el que entra nuevo al mercado laboral, que es contratado, se contrata bajo el otro esquema que se establezca. Si el empleado que ahora mismo tiene, no lo voy a complicar, el que está ahora mismo quiere introducirse al sistema que se cree, o sea, quiere adherirse al sistema que se cree, de manera voluntaria lo puede hacer también. Y ya renuncia a esos derechos adquiridos. Pero yo no lo haría por tamaño de empresa, yo lo haría por personas. Es una forma, hay diferentes maneras de verlo. Hay dos cosas. Bueno, yo hablo un poco de la inflación, pero yo vi un artículo que ustedes hicieron de la capacidad y el poder adquisitivo que ha perdido el peso dominicano en los últimos 40 y pico de años. 98%. Sorprendente. Pero de las exportaciones, me gustaría que usted nos hablara de que usted dijo, en un artículo aquí también, que dijo el CRES, de que el 35% ha crecido las exportaciones dominicanas, ¿verdad? Y que de ese 35%, la mitad de las exportaciones de todo lo que exportamos en el país corresponde al oro. Entonces, en ese sentido, ¿cómo afecta eso a la decisión que tomó nuestro gobierno de revocar esa licencia que había dado ya al proyecto de explotación de oro en San Juan? Si no afecta la seguridad jurídica. Sí, mira, si nos vamos a ver las exportaciones, tú tienes que prácticamente casi el 50% es oro y cacao, lo que estamos exportando. Mientras en una época hace muchos años, ustedes se acordarán era caña de azúcar, tabaco, café y cacao. Sí. ¿Verdad? Entonces, en el 2026, eso era en los 70, 80, en el 2026 estamos menos diversificados en las exportaciones nacionales, reitero. Entonces, por eso es que uno quisiera un ambiente de negocio diferente para que vengan empresas de diferentes, ramas, inviertan en República Dominicana y, bueno, diversifiquemos las exportaciones, no dependamos tanto del oro. Con relación a la pregunta que me hacías de revocar la licencia, ahí yo ni llegué a ver qué estudio había del impacto, de que eso hacía daño, si lo hacía. Entonces hay que ser cuidadosos con esos temas. Nosotros tenemos la dicha de contar con playas, ¿verdad?, que nos ayudan con el turismo. Tenemos la dicha también de que en República Dominicana la agricultura puede funcionar bastante bien, pero también tenemos la dicha en cuanto a dotación por la naturaleza de minerales. Entonces hay que encontrar el balance, pero no podemos cerrarnos a no explotar los minerales que tenemos. Don Miguel, finalmente de mi parte, hay
una discusión por el tema energético del país. La experiencia del pasado, para todos los que vivimos en República Dominicana y recordamos, es que pasamos muchos años pagando energía muy cara y las familias recibiendo constantemente apagones en sus casas y pagando un dinero que llevó por nombre el barril sin fondo de la CDE, porque era interminable los pagos que había que hacerle a los generadores, pero también a las familias, incluso a quienes pagaban, nos castigaban también con los apagones a pesar de las altas facturas. En el día de hoy, al 2020, este gobierno recibió el país con que aquí se habían eliminado hasta los inversores y la batería. La gente ha tenido que volver a recoger la batería y instalar nuevas vez los inversores. Los dominicanos hoy han vuelto a pagar facturas caras y recibiendo apagones. Los dominicanos, de su presupuesto general de la nación, de pagar 500 millones de dólares como subsidio anual por el concepto de este déficit que se genera en el sistema energético dominicano, de 500 ahora está pagando 1.700 millones de dólares. El gobierno pasado construyó una planta que llevó la generación a estar estable, por lo menos se redujeron los apagones, se desaparecieron los inversores y las baterías. Se pagaba 500 millones de dólares. Y la planta genera 250 millones de dólares limpios luego de sus costos. Esa era la realidad del 2020. Al 2026, esta gente han licitado un paquete de contratos PPA, para la construcción del sector privado de plantas de generación. Punta Catalina ayudó a cambiar la matriz energética para reducir los costos. Para el gobierno, esta gente no cree en construcción de plantas del gobierno. Es decir, nosotros creemos en el equilibrio. Yo creo en eso. Es decir, el sector privado tiene que seguir construyendo en la diversificación energética y la planta. Esta gente no cree en eso. Ahí hay 2 solares vacíos. El Banco Central tiene hoy 15.000 millones de dólares en reserva. Cuando Danilo construyó esa planta tenía apenas 8.000 y se atrevió con todo el boicot a construirla. ¿Cuál es su opinión sobre la manera de ver este gobierno, el tema generación, construcción de plantas, 2 solares ahí apagados y 3 barcazas allá abajo prendidas, carísimas? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Bueno, yo vuelvo y los repito. Nuestra opinión es que tú tengas licitaciones internacionales de generación. Yo no veo al Estado involucrándose. No quisiera volver a ver la experiencia de Punta Catalina, que nos costó dinero de los contribuyentes, pero también nos costó mucho por el tema, nos desgastó como sociedad, de si había sido transparente o no. Se invirtió demasiado tiempo. Yo no quiero volver a ver nada de eso. Reitero, por los costos que ya mencioné. Yo sí quisiera que las licitaciones que se hagan sean internacionales, transparentes y en los mejores términos posibles para el mercado de generación local. Y eso se puede hacer si existe la voluntad de que suceda. ¿Y la distribución? Apagones, mira, hay que hacer, han aumentado, pero cuando llegó la nueva administración, ¿por qué se incrementaron los subsidios, las transferencias a la sede? Porque decidieron dar más electricidad, pero eso tiene un costo. Entonces, tú puedes tener apagones para que tienen un nombre técnicamente para no tener que estar comprando electricidad y tus transferencias apagones son programados. Sí, tienes unos subsidios menores, pero si das mayor electricidad vas a tener, cuando digo subsidios son las transferencias, vas a tener mayores transferencias. Entonces el tema para mí en definitiva es despolitizar el sector, despolitizarlo en la distribución, despolitizar si hay alguna todavía, si hay la incidencia que exista en la generación y porque mientras esté así
Y no más Esto criminal va- que tres barcazas. No, y Unos también, cortes y de también que 84 centavos. también que se deje de lado por politizarlo también ya él en tiene el su área opinión. comunicacional. Él Eso tiene su también. opinión. Miren, Claro. Miguel, Estoy de acuerdo. finalmente, para despedir la entrevista, que hemos disfrutado bastante, Sí, hemos muy aprendido agradecido. bastante, Muy y la alegro. audiencia también. Y a mí me alegro. gustaría sugerirle Hay un tema, estudio ya fuera del aire. tema, Miguel, que yo quiero entender. El gobierno anuncia hace un tiempo, tenemos una meta, el 2036, de duplicar el PIB. Ujú. Muy bien, todos lo queremos, ojalá se logre. Pero yo de acucioso me pongo a investigar. Para nosotros lograr la meta de duplicar el PIB, como dice el gobierno del 2036, el crecimiento anual debe ser a un ritmo de mínimo un 8% anual. Y nosotros estamos creciendo el año pasado 2.5. Las proyecciones de crecimiento este año, en el mejor escenario, que yo lo dudo, es 4.5, que lo dudo. Entonces, si partimos de que el año pasado fue 2.5, de que ahora va a ser por debajo de 4.5, y para nosotros en 10 años duplicar el PIB, tenemos que crecer a un ritmo promedio de 8 anual, que nunca, ni siquiera en nuestro mejor momento, cuando no habían choques externos, cuando estábamos en bonanza, lo más que crecíamos era 5. Entonces eso es una meta que no es realista. ¿Y por qué el gobierno se pone meta y una vaina y trae unos conferencistas y que sí, si saben que no es realizable, que no es posible? Tú hiciste ese cálculo ahora, recientemente. Sí, ¿verdad? exacto. Sí, pero cuando se anunció o se implementó, se empezó a Hablar todo de este eso. proyecto que fue en el A trabajar en 24, torno a eso. Ajá. fue en julio más o menos, mitad de año del 24. Era menor la tasa, era 6 y pico. Entonces, ¿Qué era la meta? para tú duplicar el PIB real, Ajá. ahora es mayor. Ahora es mayor. Si tú quisieras hacerlo. De acuerdo al cálculo que tú hiciste, yo Claro. confío en él, pero, Claro. yo ahora mismo no lo he actualizado, yo me quedé con aquel que no era lograble. A menos que tú hicieras unas transformaciones muy profundas en la economía dominicana. Entonces, si tú, mira, nosotros hemos publicado también una lista de todas, no todas, pero lo más exhaustiva posible. Y lo ha hecho también un economista, Juan Lladó, lo tiene publicado en un libro, de todas esas propuestas que se han hecho de transformación, incluyendo la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que fue la última, la anterior a esta, ¿verdad? Y no sé si en el camino hubo otra. Tú dices, pero ¿y qué es esto? O sea, este es el país con más propuestas, mejor estudiado, pero ese no es el tema. El tema es implementar las reformas correctas. Entonces, hasta que no lleguemos ahí, no vamos a avanzar en términos de que la gente no se queje, pero y este crecimiento que vemos, pero Y no yo lo no lo sentimos, percibo, exacto. y tal, y vamos a seguir con esos temas. En definitiva, eso no es realista. Gracias, No lo es. Miguel Collado Di Franco, economista, vicepresidente ejecutivo del CRES, quienes han tenido la oportunidad de escuchar y ver esta entrevista. Sé que han disfrutado y que han aprendido bastante sobre economía y los retos que tiene la República Dominicana. Llévame, Cundo.